Gloria a Él que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Él aquel que hizo los cielos y la tierra. Y todo fue hecho por Él y para Él. Significa que jóvenes, nosotros no somos de nosotros mismos, porque no hicimos a nosotros mismos, no somos de nosotros mismos, somos de nuestro Creador, somos de aquel que salvó nuestras vidas, rescató nuestras vidas. En esta tarde, cuando estuvimos almorzando, ya recuerdan aquellos que en otros años, pues gracias al Señor que este es el tercer año que estoy con ustedes y doy gracias a Dios cada vez que hay la oportunidad de venir y compartir la palabra de Dios. Como siempre, pido disculpas por mi mal español, no presta atención al español, la gramática. No vaya contando errores porque no va a haber suficiente números para poder contarlos. Solamente que el Espíritu Santo habla a tu vida. Pero recordarán que en otros años, cuando tuve el privilegio de estar con ustedes, aprovecho los momentos de comunión, sea en la mesa o sea en cualquier lugar donde estamos, para poder preguntarles qué hay, qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y en esta tarde otra vez, durante el almuerzo, vino ese momento preciso que pude preguntar a las jóvenes que estaban ahí en la mesa, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Por qué viniste este año al campamento? Algunos han estado aquí anteriormente, o sea, en el campamento. Otros, este es el primer año que están llegando a este tiempo. Y ciertamente yo creo que había una expectación en sus corazones, pero indudablemente sabemos que es el Señor que nos ha traído aquí con un propósito. Dice que Él es aquel que prepara mesa, Él es aquel que prepara banquete. No son los hombres que pueden preparar, porque no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios, ¿verdad, jóvenes? Y anhelamos oír la palabra de Dios, anhelamos oír la voz de Dios para nuestras vidas. El problema de la generación de hoy, lo he dicho anteriormente, creo que con ustedes, el problema de esta generación es que no están creciendo suficiente rápido. Esta generación está creciendo, sí, en tamaño. Desde el año pasado hasta este año veo que ustedes han crecido, algunos así, algunos así, ¿verdad? Entiendo que ese tipo de crecimiento, también entiendo que hay crecimiento en cuanto a escolar, ¿verdad? Algunos me dijeron, ya me gradué, Gloria, oramos el año pasado y gracias a Dios ya me gradué. Y sí, estamos creciendo. Otros ya no están estudiando, ya están trabajando. Hablé con una joven hoy que me contó que también ella es propietaria de un negocio. Creo que tiene 22 años y ella habla del éxito en este mundo. El problema no es que no hay crecimiento en lo natural. El problema es que en esta generación no hay suficiente crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no somos dados a la palabra de Dios. No somos dados al ser llenos del Espíritu Santo. La palabra habla de ir de fe en fe. Habla de ir de gloria en gloria, en un crecimiento espiritual. En la palabra de Dios habla también de niños, de jóvenes, de los ancianos. Habla de un crecimiento espiritual, porque nuestra fe en Cristo está creciendo. El problema de hoy es que la generación es dado a tantas cosas, pero no a las cosas de Dios, no al Señor mismo. Sí, muchas cosas que aún en el nombre del Señor reemplacen la presencia de Dios.
pero en cuanto a estar inquiriendo en su santo templo, pocos son. Entonces estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, jóvenes. Y vengo para compartir con ustedes de una manera muy seria, con un tono muy serio. No tengo otra manera de hablar con los jóvenes de hoy. No puedo añadir chistes, no puedo, entiendo todo lo que tenemos para poder llevarnos. Yo creo que estos campamentos sirven para dar diversión y juegos y todo lo que estamos haciendo, todo al propósito para que podamos crecer en el Señor, y doy gracias al Señor por eso. Pero en estos tiempos de exponer la palabra de Dios es con una seriedad tremenda, por lo menos en mi corazón. El temor de Dios me llena, el temor a Jehová me llena, porque yo sé que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Quisiera invitarles en esta tarde a abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Jóvenes, si no tienes tu Biblia, o si no tienes el manejo de las escrituras, por falta de uso, por falta de conocer las sagradas escrituras, le invito a ponerse de pie por un momento y sentarse al lado de alguien que puede ayudarle en esta tarde. Creo que es tan importante. Nosotros podemos manejar nuestros celulares. Yo no sé, pero ustedes como generación tienen un talento tremendo con esta tecnología. Hablé con uno de los proveedores de mi celular al venir para acá, porque tuve que hacer algo en el celular y me quedé trabada. Dije, pero es que yo no sé, esto es muy complicado. ¿Sabe lo que ella me dijo? Por favor, habla con alguien que tiene menos de 25 años. Busque cualquier persona en el aeropuerto que te puede ayudar, menos de 25 años de edad, porque ellos te pueden manejar el celular sin problema. Y es cierto. La pregunta es en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a conocer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando Lucas, y no tienen que verlo, pero en Lucas capítulo 1, los primeros versículos nada más, Lucas escribía las cosas que fueron las cosas certísimas, las cosas que con una seguridad él conocía, él había estudiado diligentemente. Solamente tienes que leer los primeros 3 versículos de Lucas capítulo 1. Lucas escribía con un detalle, con un temor delante de Dios, con una pasión, con una dedicación. Escribía acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero él usó esas palabras certísimamente, con una certeza. Esa certeza habla de una verdad. Esa certeza habla de una convicción. Y lo que era sin duda, ciertísimas, esas cosas que con una convicción él podía hablar porque habían sido probados. Muchas cosas que son probados y no llegan a la meta de llegar a lo que es verdad. Pero lo que él escribía, lo que él decía era digno de confianza. Y en esta tarde lo que estamos hablando en cuanto a él, ancla, él quien es ese ancla de nuestras vidas, él ciertamente es cierto que él es ese ancla. No hay duda, ha sido probado, Cristo Jesús. En las Sagradas Escrituras, aquí en Juan capítulo 20, la razón por la cual nosotros prestamos tanta atención a las Sagradas Escrituras es que dice en el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Muchas otras cosas. Tendrías que leer desde el principio para poder ver el contexto. Muchas otras cosas también hizo Jesús. Versículo 31. Pero estas se han escrito. ¿Para qué, jóvenes? Somos dados la palabra de Dios para que pueda haber una confianza, para que uno puede creer, para que nuestra confianza sea puesta en el Señor. Sigue leyendo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer. En esta tarde queremos hablar en cuanto a ser anclado en la salvación eterna. La salvación eterna. Anclados, firmes, sin duda, con certeza, anclados en la salvación eterna. Cuando hablamos de la salvación debemos saber que en Salmo capítulo 3, y la invito a ir allí conmigo por un momento. Salmo capítulo 3. Y en el versículo 8 hay un tributo. Se define cuál es el origen de la salvación. Esta ancla, esta salvación, esta ancla tiene un origen. En el capítulo 3 y en el versículo 8, mira lo que dice, un versículo tan pequeño, pero con tanto significado. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Cuando estamos hablando de una salvación, siendo anclados, estando firme en esa salvación eterna, debemos entender que hay uno solo a donde podemos correr. Uno solo a donde podemos ocurrir, solamente en Cristo. Yo me imagino, jóvenes, que en esta tarde hay 4 diferentes tipos de joven. 4 diferentes tipos de personas. Me atrevo a decir esto, puede ser que estoy equivocada. Creo que en esta tarde puede haber el joven que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que nunca ha transferido su confianza total en Jesucristo. Confío que el Señor puede hablar a tu corazón a través de su palabra. Confío que todo lo demás sea como una nube que solamente inmediatamente, pero que Cristo habla a tu vida. Él imparta fe a aquel que pide. Confío que el Señor imparta fe a tu corazón. También creo que en esta tarde puede haber aquellos que sí han creído, pero que están viviendo en este mundo y tan atados a los placeres de este mundo que no pueden atesorar la salvación del Señor. En donde estuvimos sentadas, había una joven que estaba diciendo: había un día que yo recibí al Señor Jesucristo, y había un día que realmente yo estuve caminando con el Señor, pero no sé lo que pasó, me aparté. Y estando apartada me gocé en las cosas del mundo. Y estando en el mundo me doy cuenta que no sacia, que no me ha dado lo que yo he querido, y por eso ahora estoy aquí regresando a los pies del Señor, regresando a Cristo. Qué bonito, qué precioso. Aquellos que han creído, pero de alguna manera los placeres del mundo son lo que está atrayendo el corazón. También creo que en esta tarde puede haber otro clase de joven, un joven que no ha experimentado por completo lo que es el perdón de Dios, lo que es la liberación que hay en Jesucristo.
Hay una voz que está hablando a su corazón. Es esa voz. Bueno, la palabra del Señor dice que tenemos un adversario. Aquel que opone a Dios, aquel que opone la obra de Dios, aquel que da dardos, echa dardos de duda en nuestras vidas. Al creer en el Señor o de alguna manera tratar de poner nuestra fe en Jesucristo, de pronto dudamos y no experimentamos lo que es la salvación preciosa, el perdón que hay en Jesucristo. Bueno, son vasijas llenos de duda en vez de llenos de confianza en Jesucristo. Cuando uno dice ¿quién es Cristo para tu vida?, uno se queda bobo, uno se queda mudo, porque no están experimentando lo que es el amor y la gracia y el perdón de Dios de día en día. Pero creo que también en esta tarde puede haber aquellos un clase de creyente que realmente han creído y están viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea quien eres, sea el tipo de creyente o tipo de persona quien eres en esta tarde, no sé dónde te ubicas, pero yo confío que en esta tarde el Señor te puede hablar en cuanto a esta palabra. En inglés la palabra es trust, en español confianza. Confianza. Cuando uno está hablando de esta palabra ancla, la palabra ancla habla de seguridad. Seguridad. ¿Dónde está tu seguridad, joven? Fue en el día de esta mañana cuando estuve en un devocional con los jóvenes que traje de Miami. Allí había una de ellas que decía: yo solamente quiero confiar en el Señor. Para mí es difícil. Para mí poner toda mi confianza, yo sé que Él es poderoso, pero poner mi confianza en Él, y con lágrimas saliendo. Y en esta tarde otra vez, por algo que pasó por acá, otra vez su fe fue probado. Y la pregunta, joven, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Dónde has puesto tu fe? La palabra del Señor nos habla en cuanto a confianza. ¿Sabían ustedes bueno, ustedes quizás no saben de esto de Disney, ¿verdad? Disney, ¿conocen? El canal Disney, todo eso, ¿no? Allá tenemos un canal que solamente tiene todas las cosas de Walt Disney World, ¿verdad? Todo eso de ese parque me imagino que algunos de ustedes también lo han visitado, pero lo que siempre están diciendo es que creer. Y en los comerciales y en las promociones dicen esa palabra, believe, creer. No importa en lo que estás creyendo, porque no dicen otra cosa, solamente dice creer. Y sabe que el mundo nos ofrece tantas cosas, tantas oportunidades para poner nuestra confianza, y el Señor dice esto: hay un solo camino, una sola verdad, uno solo, a quien podemos creer. ¿Sabían ustedes que las estadísticas dicen que hay 75% de los jóvenes que dicen que son creyentes? En una de estas exámenes que hicieron, 75% de los jóvenes dijeron que eran creyentes, pero solamente 8% de ellos toman en serio su fe. Imagínate, son creyentes, han creído creyentes, pero solamente 8% de ellos toman esa fe en serio. La palabra de Dios dice en Hebreos: ¿cómo escaparemos si somos negligentes con esta salvación tan grande?
¿Cómo poder cantar todo lo que hemos cantado en esta tarde? Tú eres el Salvador, tú eres salvación de mi vida. ¿Cómo poder inquirir en la santa palabra y tomar la salvación de Dios ligeramente y pensar que no hay después consecuencias en nuestras vidas? ¿Cómo pensar, joven, que para usted y para mí nosotros podemos andar en la vida como queremos andar, tomando el nombre del Señor como salvación y no vivir conforme la palabra del Señor? Ancla es Cristo para nuestras vidas. Él es firme, Él da firmeza, Él da seguridad. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo estamos delante del Señor? Hay una fe superficial que dice que Dios es bueno. Creo que fue mencionado en esta mañana. Dios es bueno, Dios ama a toda la gente, Dios quiere que nosotros hagamos lo que es correcto, Dios da la vida eterna, voy a ir al cielo porque he creído en Dios. Pero esa fe tan superficial no sabe lo que es el poder de Dios. No sabe lo que es tener una ancla en Cristo Jesús, porque no va más allá sino unas palabritas, unos cánticos, a veces un retiro, quizás asistir a la iglesia. Pero en cuanto a conocer a Dios profundamente, bueno, para eso por favor estamos en Juan, hemos estado por favor en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. En este pasaje el Señor Jesucristo está presente en medio de una multitud. El Señor jamás nos ha invitado a una salvación o una fe superficial. El Señor nos ha llamado a una fe profunda, a una fe que demanda convicción, que resulta en una relación con Dios. No conocer tal como a un extraño y de pronto, quizás como me conocen a mí, viniendo y saliendo, sino que Dios quiere una intimidad. Una intimidad. Dios quiere hacernos entrar en su presencia. Escucha esas palabras. Dios quiere hacernos entrar en su presencia por medio de la fe en Jesucristo. Recuerda estas palabras. Eso implica una relación. En Juan capítulo 8 y en el versículo 21, ustedes pueden hojear este capítulo. Recordarán que los fariseos y los escribas vienen delante del Señor en el versículo 3 y traen una mujer sorprendida en adulterio. Ustedes pueden ver que el mismo Señor dice: no juzgo al hombre como el hombre juzga al hombre. No. El Señor mirando el corazón. El Señor no vino a condenar, dice Juan capítulo 3, sino para salvar. Aquí dice en el versículo 21: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, ¿qué? Bueno, pero si el Señor me dice tal cosa, ¿qué voy a responder? Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué sería tu respuesta a tales palabras? Mira lo que ellos respondieron. Versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? En vez de hacer una evaluación
En vez de reconocer que el Señor acaba de decir, en vuestro pecado moriréis. Allí no está. Ellos no querían oírlo. Pasaron por alto esas palabras de verdad. Inmediatamente vienen con otra cosa. El Señor no se desvía de lo que quería decir, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis, otra vez lo dice, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no, ¿qué dice, jóvenes? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y mira lo que responden. 3 veces el Señor está diciendo la misma cosa. 3 veces. De 3 diferentes maneras, pero 3 veces diciendo la misma cosa. Esa es otra para otro tiempo. La manera que Él está diciendo estas cosas. Pero 3 veces diciendo la misma cosa de 3 diferentes maneras. Moriréis en vuestros pecados. Y los fariseos diciendo ahora, versículo 25, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jóvenes, cuando el Señor va hablando a tu corazón, cuando el Señor va tratando en tu vida, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu responder delante de Dios? Algunos quizás se duermen porque, bueno, es hora de dormir. Algunos se aburren. Otros se distraen y hacen otra cosa que quizás es más divertido. Otros se enojan tal como estos se enojaron contra el Señor. Otros pretenden que no han hablado. En la multitud, cuando el Señor habló a sus vidas, ¿qué cosa dura es esta? Y se fueron. Versículo 31. Había algunos que sí creyeron. Había algunos que sí respondieron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo confío que en esta tarde hay jóvenes que creen en el Señor Jesucristo. Lamento que hay jóvenes aquí que no han venido con este fin. Pero yo no confío en eso, yo confío en el poder de Dios. Porque sé que en mi vida, si fuera por mí, jamás. Pero el Señor ha sido fiel. Y nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Para tu vida también, joven. Joven que te pregunté en este día, ¿por qué viniste? Y simplemente me dijiste, no sé. Me invitaron. Quiero decirte que Dios te ha concedido el privilegio de venir acá para oír la palabra de Dios. Dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Cuando nosotros creemos, jóvenes, es el momento ahora de permanecer en la palabra de Dios. El problema del joven de hoy, ¿qué hace? No permanece. Está muy distraído. No están creciendo suficiente rápido porque están distraídos. Y el Señor te dice: joven, permanece en mí. Sigue leyendo. Seréis verdaderamente mis discípulos, seguidores, ¿verdad? Mis seguidores, mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese conocer habla de una relación. La fe en Jesucristo nos conlleva a una relación íntima con Él.
poniendo nuestra fe en Él, trasladando, haciendo un transfer, haciendo una transferencia de nuestra fe en nosotros mismos o en otro, y haciendo, no, jamás voy a creer en otro, toda mi fe yo pongo en Jesucristo. Eso nos conlleva a una entrada en la presencia de Dios. Nos lleva a una relación íntima con Dios. Quizás algunos de ustedes pueden relacionarse con otro joven que me dijo, yo necesito poner atención en mi relación con Dios. Me he descuidado mucho, me dijo esa joven. Me he descuidado mucho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos descuidado mucho en esta parte espiritual de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí delante del Señor para pedir que el Señor aumenta nuestra fe? Que el Señor haga en nuestras vidas lo que es esto del ancla, que podemos solamente depender de Él. En esta tarde quisiera hablar con ustedes en cuanto a lo que es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si todo esto sirve como digamos un preámbulo, una introducción. Si puedes recordar en el libro de Éxodo capítulo 15, cuando Moisés, recuerda el pueblo de Israel, cuando salieron de ese éxodo, ese salir de Egipto, y cuando allí vieron la salvación de Dios, el mar rojo que abrió, y esa salida tan preciosa y la salvación de Dios, Moisés dijo esto: este es el Dios de mi salvación. Este es el Dios de mi salvación, mi refugio, mi rescatador, aquel que ha librado mi alma. Si en este tiempo que estás en este retiro, que es poco tiempo, 2 días, 3 días, poco tiempo, joven. Si puedes pedir al Señor, venir delante de Él, haciendo cuentas delante de Él, y decir: Señor, he puesto mi confianza en otro. De alguna manera, Señor, tú no has sido lo que yo puedo decir, como Moisés te vio y dijo: tú eres mi Dios, mi salvación. Pero salir de este campamento diciendo: este es el Dios de mi salvación. El problema es que el pueblo de Israel vio a Moisés cantar el cántico y cantaron con Moisés. Fueron como siguiendo a Moisés, que tuvo esa relación tan íntima con Dios. La cuestión aquí es: ¿cuáles de estos jóvenes aquí en esta generación son como aquellos que dicen: este es el Dios de mi salvación? Tantos de nosotros somos traídos a la iglesia, somos traídos a este retiro, a este campamento. Tantos de nosotros oímos y todo entra aquí por la fe de otro. Pero esa fe que fue tan genuina en la vida de la abuela de Timoteo, en la vida de la mamá de Timoteo, también fue una fe genuina en la vida de Timoteo. Timoteo podía decir: este es mi Dios, el Dios de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros podemos, si todos los demás están fuera, podemos decir: este es el Dios de mi salvación? Había una joven que también me dijo: bueno, yo vivo estoy aquí para que el Señor pueda tratar en mi vida. Ha sido difícil porque mi papá no es creyente y Él no quiere que yo sirva al Señor. Él no quiere que yo tenga esta relación con Dios. Jóvenes, debemos recordar que vivimos delante de Dios y solamente delante de Él. Que nosotros no somos de nuestros padres. Aquí no estoy para predicar rebeldía. Estoy aquí para enseñar una lealtad a Dios, porque Él es tu hacedor, porque Él es tu creador.
Nosotros no somos deudores de hombre, somos deudores de Dios que nos rescató, que nos amó, que nos salvó. Yo no fui a la cruz por mis hijos. Ellos no deben su vida a mí. Jesucristo fue a la cruz por ellos. La iglesia no fue a la cruz por tu vida. Tú no eres deudor de la iglesia, tú eres deudor de Dios. Él fue a la cruz por tus pecados. Él rescató tu vida. Moisés lo entendió. Vidas en las escrituras que entendió y tenían esa relación íntima con Dios. ¿Qué es poner nuestra fe en Jesucristo? Quisiera ver por un momento en Hebreos capítulo 6, el pasaje principal, el pasaje que ustedes van a estar oyendo mucho, leyendo mucho, viendo mucho, porque estaba en la invitación que nosotros recibimos para venir a este retiro. Confío que el Señor nos hace entender. Porque, por cierto, lo que dice aquí en cuanto a la palabra ancla, el ancla, Él siendo el ancla, y entiendo, y tan precioso veo el logo de este tiempo y cómo es que está por todos lados, pero queremos ver lo que dice la escritura y apreciarlo. Dice en el versículo 19 del capítulo 6 de Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora no pierdas esta parte. Y que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo. Para aquellos que entienden. Dentro del velo es donde estaba la presencia de Dios, que nos hace entrar dentro en una relación íntima con Dios. Allí es donde el Señor quiere que nosotros tengamos permanencia. Allí es donde el Señor quiere que nosotros tengamos seguridad. Nosotros buscando seguridad en tantas cosas y el mundo ofreciéndonos, nuestro propio corazón está inclinado al mal, tratando de encontrar firmeza en todo lo que no puede ofrecernos firmeza. Pero Jesucristo, esa roca inconmovible, el Señor dice que esta fe que tenemos nos hace entrar en el velo donde está esa presencia y allí estamos seguros. Otra vez, antes de ir de este pasaje, yo confío que ustedes pueden marcarlo, que ustedes pueden verlo y apreciarlo durante todo este tiempo, la cual tenemos, léenlo juntos jóvenes, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa es la fe que el Señor quiere darnos, esa esperanza que el Señor quiere darnos solamente en Él. La fe nos hace entrar en una relación con Cristo Jesús. En Hechos capítulo 4. Había un momento en la historia del hombre que el Señor visitó a través de su palabra de una manera muy preciosa, y no quiero que nosotros perdemos lo que es esta enseñanza. En Hebreos capítulo 4, aquí digamos es una prédica. Pero no cualquier prédica, no cualquier sermón. Esto puedes ver que en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y después de ser lleno del Espíritu Santo, lo cual entre paréntesis no es un botón que uno puede presionar. No es un cántico que uno puede cantar para tratar de traer la llenura.
No es un retiro que puede traer una llenura del Espíritu Santo. Esto es solamente lo que se imparte de arriba, lo que Dios quiere dar. Y dice que Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, habló. Ahora mira a quién habló en el versículo 8. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ustedes pueden leer todo porque no tenemos el tiempo en esta tarde para poder verlo, pero sí quisiera traer su atención al versículo 12. Dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Una visitación tan necesaria, una palabra de Dios tan necesaria para ese pueblo y para usted y para mí en este día. Porque dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso habla de firmeza. Ese habla de lo que es probado, lo que es roca inconmovible, lo que es verdad, pero también ha sido reprobada por el hombre. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Cuando nosotros rechazamos a Cristo como el ancla de nuestras vidas, y cuando transferimos nuestra fe en otro o en otra cosa, nosotros estamos rechazando al poder de Dios. Estamos rechazando a esa relación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Ahora, sigue leyendo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, qué convicción tenían estos siervos de Dios, estos creyentes, una convicción tan preciosa que ellos habían entendido lo que Dios estaba diciendo, de no poner su confianza en otro. Pero mira quién estaba diciendo estas palabras, Pedro. No tenemos que pasar, pero ¿ustedes recuerdan la vida de Pedro? ¿Cuántas veces es que Pedro puso la atención y digamos la salvación en otras cosas y no en el Señor? Aún caminando con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros jóvenes creyentes, estando en los caminos del Señor, de pronto transferimos nuestra fe en otro? Y el Señor había tratado de una manera tan preciosa en la vida de Pedro que él podía decir con convicción: no podemos poner nuestra fe en ningún otro, no hay salvación en ningún otro. Esto es importantísimo, porque la generación de hoy pone su fe en tantas cosas y a eso también se añada el Señor. Nosotros sabemos, vemos, digamos, otras religiones o otras denominaciones, como quieren decirlo, y vemos, pero eso está mal, y juzgamos y pero no vemos, no examinamos nuestras vidas para ver cómo estamos mal, jóvenes. Con denuedo Pedro habló de estas cosas. Estamos aquí cerca, por favor regresa a Juan y en el capítulo 5. Este pasaje es muy conocido. Seguro que muchos de ustedes lo han leído. Una palabra quizás le ayudaría a recordar el contexto. Betesda, ¿recuerdan? Betesda. Pero para aquellos que no conocen el pasaje, quisiera leerlo con ustedes. En el versículo 1 del capítulo 5 dice esto: Pedro acaba de decir con denuedo, no hay salvación en ningún otro.
En ningún hombre, en ningún otro nombre no hay salvación. Versículo 1 del capítulo 5 de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban significa que ponían su confianza, esperaban. Su corazón estaba esperando, ¿en qué? El movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, pero cuidado, ¿quiénes estaban allí? Otra vez versículo 5, los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Uno tenía el primero que podía llegar. Un rally. Esperaban tal cosa. ¿Esperaban qué? Descender en el agua. Y dice al final del versículo 4, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mira eso. Ahora, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, recuerda joven, el Señor sabe nuestro estado. Jesucristo sabe el estado de nuestro corazón. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Dice allí, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué responderías tú? Estando 38 años enfermo, esperando por el movimiento de agua para que podías entrar primero y siempre llegando último si es que podías llegar. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien, mira esa palabra, quien, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descende antes que yo. Un hombre que estaba enfermo por 38 años y había puesto su confianza en otro hombre y en agua. Y allí estaba presente el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? ¿Cuántos de nosotros, teniendo al Señor muy presente, decimos al mismo creador y formador de nuestras vidas y salvador de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros predicamos al Señor la necesidad de nuestra vida? Enseñamos al Señor, decimos al Señor lo que necesitamos, cuando Él sabe muy bien, cuando Él es la única salvación, el único que puede ser el ancla de nuestras vidas. Señor, no sabes que por 38 años he estado enferma y estoy esperando en un hombre y estoy esperando al agua. Yo no sé, joven, lo que tú estás diciendo al Señor, pero allí está el Señor. Y lo que dice aquí en este pasaje, en el versículo 8, Jehová le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Eso fue sin hombre y fue sin el movimiento del agua.
Eso fue porque Jesús apareció y que Jesús también, joven. Y para mí lo que me maravilla en este pasaje es que él nunca respondió al Señor, sí, sáname. Pero el Señor sabía su estado y lo sanó. Y yo confío en esta misma palabra para muchos que están aquí en esta tarde, que no saben quién es el Señor, que no saben quién te habla. Igual como esa mujer samaritana que el Señor visitó, ella no sabía, pero el Señor hizo una obra preciosa en su vida, salvó su vida. Y yo confío en esta tarde que el Señor salva vidas que no conocen al Señor Jesucristo, pero Dios te conoce. Jesucristo conoce tu necesidad. Osea en inglés, Oseas capítulo 1. Busca ayuda, joven. Si no puedes encontrarlo, busca ayuda a tu lado, enfrente, detrás, de alguna manera. No pierda este pasaje. Todas estas cosas fueron escritas porque ciertamente son para causar en nuestra vida esa fe, para producir fe en nuestra vida. Por eso nosotros ocurrimos a la palabra de Dios. El mundo tiene su manera de hablar y las cosas que quiere hablar, pero nosotros, quienes hemos creído porque hemos oído la palabra de vida, sabemos que solamente en Cristo hay salvación, solamente podemos predicar a Jesucristo. Muchos usan el púlpito para muchas cosas, pero yo confío que hay líderes y pastores y jóvenes de pastores en esta tarde que sin ninguna necesidad de pedir perdón, sin ninguna, con tantas objeciones que puede haber y con tantas quejas y con tantas opiniones, pero que haya líderes que digan la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Eso enseñamos, porque es la única cosa que puede causar fe, que puede producir fe. Dice, la fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. En Oseas capítulo 1 y en el versículo 7, palabra de Dios para la casa de Judá, o sea, para el pueblo de Dios. Cuando lees la casa de Judá, estás hablando del pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Entonces dice aquí, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Dios hablando aquí, Él tiene misericordia. Y dice, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré, habla, lee, joven, con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. El mismo Señor aquí diciendo a su pueblo la salvación que viene de Dios. Salmo, ¿verdad? Donde leímos al principio. Esa salvación que viene de Dios no viene de la manera que tú y yo muchas veces pedimos de Dios. La palabra dice que pedimos y pedimos ¿cómo? Mal. Dios de nuestra salvación. Lo que Dios hizo para el pueblo de Israel cuando Moisés estaba allí y vio ese mar que abrió. Pero allí había caballo y jinete, allí había espada, allí había detrás. Pero esos fueron ¿qué? Tirados al mar. Porque el Señor nos salva a su pueblo de la misma manera que el mundo trata de salvar. ¿En qué has puesto tu fe, joven? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás pidiendo de Dios? ¿Cómo pedimos de Dios bendiciones? ¿Cómo pedimos del Señor supuestamente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Diciendo, Señor, quiero tu voluntad, y después tenemos un listado de cosas que queremos que Dios haga.
Señor, recuerda que tengo que casarme. Señor, recuerda que tiene que ser un gran ministerio, un gran ministerio. Señor, recuerda todas las provisiones que voy a necesitar. Tú has prometido, Señor. La manera que Dios salva nuestras vidas es, Hebreos, entrándonos en su presencia donde hay plenitud de gozo. Entrándonos en su presencia donde hay firmeza. Y la presencia de Dios no es para carne ni sangre. En otras palabras, lo que dice Hebreos es: para mi alma es ancla. Todo lo que estamos hablando aquí es cosa espiritual, joven, no es cosa natural, no es cosa que puedes ver con los ojos, no es cosa que puedes tocar con las manos, es cosa espiritual. Es la obra del Espíritu de Dios. En Daniel capítulo 4 había un hombre que puso su confianza en sí mismo. Pero salvación no hay en otro. Salvación no hay en ninguno. No hay en otro nombre, solamente en Jesucristo. Pero esta vida no lo sabía. No quería aceptar esa verdad. Y en Daniel capítulo 4 habla de un rey. Lo han leído, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos nuestra atención en otro hombre, tal como este hombre en la piscina, en Bethesda, que estaba esperando el movimiento de agua. Muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en fama o en éxito, tal como leímos en Oseas, y el Señor dice: ese no es salvación. Y aquí mismo a veces nosotros ponemos atención o esperanza en nosotros mismos. Cuando estuve hablando hace una semana con un joven que realmente desde su niñez yo lo he conocido, y él ha tenido un éxito toda la vida, y sus padres han tenido un orgullo de este joven, y siempre como el trofeo de la familia. Y lo presentaron, y de alguna manera sabe como los padres muy orgullosos de sus hijos, ¿verdad? Cuando tienen todas las mejores calificaciones, cuando tienen todos los premios, y desde chiquito hasta más grande, más grande, más grande, más grande, y ahora en bancarrota total, en lo natural y en lo espiritual. Porque él puso su confianza en sí mismo. Joven, ten mucho cuidado cuando el mundo te está aplaudiendo. No lo recibe, no lo recibe. Dele a Dios la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. El corazón es tan engañoso, tan perverso. Hasta esto es un peligro tremendo. Todo esto viene siendo un peligro tremendo. Esto viene siendo un peligro tremendo. El corazón busca. Bueno, aprendemos de lo que pasó aquí a este rey en Daniel capítulo 4. Y en el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué? A cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, su propio palacio. Habló el rey y dijo: ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. ¿Y quién estaba allí presente? Dios de toda la creación. Este rey hablaba paseando por su propio templo, y que decía, versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
salvación, un corazón exaltado, un corazón levantado. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién lee nuestros pensamientos? ¿Quién sabe lo que hay en nuestros corazones, jóvenes? ¿Nuestros padres? ¿Quién sabe lo que hay en nuestros corazones? ¿Nuestros mejores amigos? Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien. ¿Quién es salvación? ¿Dónde está la firmeza? Ustedes pueden seguir leyendo. Joven, yo no sé dónde tú has puesto tu confianza, pero el Señor dice que no hay salvación en ningún otro, solamente en Jesucristo. Ustedes no tienen que verlo, pero en Génesis capítulo 4, de pronto ocurrió, Génesis capítulo 11, de pronto ocurrió entre ese pueblo: vamos a edificar para nosotros mismos un torre. Y no sé las ideas que tú tienes en tu mente, pero tú recordarás que allí viene el Torre de Babel. ¿Y qué pasó después de ese Torre de Babel? Una confusión total. Hace unos meses atrás estuve en otro retiro y un joven vino totalmente quebrantado de corazón y me contó la historia de su vida. Apenas este joven tiene 28 años. Yo digo joven porque realmente es joven. Y me contó de un desastre tras desastre en su vida. Y todo viene siendo porque yo. Si el Señor te ha traído aquí en este momento, en este día, es para poder rendirte totalmente al Señor y decir: Señor, me doy cuenta que no hay salvación en ningún otro, solamente en ti. Y tan fácilmente mi corazón pone confianza en otro. Pone confianza en aquel que está sentado al lado mío. Pone confianza en mis propias fuerzas. Pone confianza en lo que de pronto el modo del día, la moda del día, en lo que el mundo está poniendo su confianza. Señor, hoy y para siempre transfiero mi confianza total en ti. Creo en ti. Pueden ponerse de pie conmigo, joven, pero con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Y pueden, por favor, no estoy terminando en esta tarde con todo porque entiendo que estamos apenas en el primer día y quiero decirles, jóvenes, les veo cansados y solamente acabamos de venir. Esta es la plenaria número 1. Tengo por entendido que hay 5 plenarias. Y hay mucho que va a acontecer de aquí. Los talleres, cada administración de la palabra. Y yo les he dicho, creo que anteriormente, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, cuando les veo así, y yo entiendo porque soy hecho del mismo polvo que te eres hecho. Entonces imagínense, nos cansamos. Yo golpeo a mi cuerpo, decía Pablo, en todo sentido de la palabra, haciendo lo que hay que hacer para decir: Señor, a esto he venido, a buscar tu rostro.
a estar delante de ti, Señor. Yo tomo esta fe tan seria, yo de una manera, esta es mi vida. Todo lo demás puede pasar, pero Señor, este tiempo en tu palabra, en tu presencia, yo anhelo que el Espíritu Santo me llena. Yo anhelo la presencia de Dios. Mi relación con Dios es más importante. Yo creo que fue de extra que el hermano dijo en esta tarde: desprende de la mano de tu. Porque ya nuestros corazones debemos entender. Joven, te hablo a ti, el que tiene novio, el que tiene novia, te hablo a ti. Debemos entender que esto es totalmente natural, que esto no nos va a salvar. Cristo es nuestra salvación. Hablo al joven que dice: bueno, he venido aquí por 2 días y medio, pero cuando llego tengo muchas cosas que tengo que hacer. Esta es tu vida, no en este lugar, sino que la presencia de Dios. El mundo te va a llevar de aquí para allá, te va a poner carga, más carga, más carga, responsabilidad, más responsabilidad, te va a agotar. El Señor dice: yo soy tu vida y tu esperanza. Responde al Señor. Transfiere toda tu fe, toda tu confianza en uno mismo, uno solo. Y en cualquier área que el Señor mismo está impresionando a tu corazón, que has puesto tu fe en otro, incluyendo a ti mismo, arrepentemos delante del Señor. La Biblia en la mano, Salmo capítulo 146. Mientras que lo están buscando, joven, quiero recordarles de este pasaje. No tienen que verlo, pero para aquellos que están tomando notas, un retiro espiritual es para que uno se dedique a la palabra de Dios. Y quizás ustedes están tomando notas para que entonces pueden pasear tus hojas, pasear los pasajes que han visto, mirar más el contexto, pedir al Señor que obra eso en tu corazón. No es leer por leer, no es tomar notas por tomar notas, ni es tomar notas para después predicarlo. ¿Me doy a entender? Esto es una vida, una relación íntima con Dios. En Salmo capítulo 22, no tienen que verlo, pero solamente tomar Salmo 22. El salmista decía esto, lo estoy parafraseando: desde el pecho de mi madre fui tirado sobre ti, Señor. Tú me conociste en el vientre de mi madre, y desde su pecho, Señor, soy tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ese infante, si ese embrio, si eso que no podía hacer decisiones por sí mismo, tenía una dependencia total en el Señor, ¿qué pasó desde ese momento hasta el día de hoy? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué ha pasado en los últimos 15, 18, 22 años, 25 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que de pronto somos propietarios en nuestras propias vidas? ¿Qué ha pasado que el Señor ha dicho que desde el embrio, desde el pecho somos de Él? De pronto tomamos nuestras vidas y hacemos lo que queremos hacer y ponemos nuestra confianza en otro. Exigimos de otro. Recuerda, tú me prometiste. Recuerda, tú eres mi amigo. Mira, pero mi amor no. Y todo eso, coqueteando con lo que jamás el Señor ha querido para nuestras vidas, poniendo nuestra fe en lo que no es. La palabra de hoy tiene que ver con anclados en la salvación eterna. Le pedí en Salmo 146.
Y en el versículo 1 dice: alaba, oh alma mía, a uno solo, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Él es mi salvación. Ahora versículo 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En sí mismo, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu salvación? Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Versículo 10. Ustedes leen como tarea. Leen estos pasajes que estoy brincando. No porque no son importantes, pero porque es un devocional para ustedes. Versículo 10. Reinará Jehová para siempre. ¿Qué dice aquí arriba? La salvación, ¿qué? Eterna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Esta generación, en el día de hoy, quizás hay, como el pueblo de Israel, habían dos, Josué y Caleb, que pusieron su confianza en el Señor. ¿Quiénes hay en este día que pueden decir mi confianza total hay en uno solo? En ningún otro, solamente en Dios. Quiero pedir a aquellos que estarán participando que este puede ser un día de reflexión. Yo siempre digo que esta es la parte más para mí, porque los músicos vienen, empiezan a tocar, pero joven, la música no puede despertar el corazón. Si la palabra de Dios no ha tocado tu corazón, no ha pasado nada aquí. Si desde el momento que tú oyes la primera tecla y allí empieza a pasar algo, sepa, nada ha pasado. Pero en este momento, si la palabra de Dios ha despertado en tu corazón, poner tu confianza en Cristo Jesús, es porque el Espíritu Santo te está mostrando que solamente en Cristo hay salvación. Y tal como Pedro habló con denuedo, habrá una generación que sale de aquí también con denuedo. Mientras viva te alabaré. Mientras que tengo vida, Señor, te alabaré para siempre. Y con esta generación, Señor, en esta generación, que tu nombre sea exaltado. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los
solamente en Cristo, solamente